Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto saludarles este día de hoy, sábado 27 de abril, su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día vamos a estar compartiendo la lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús pues resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos que se dirigían a un pueblito, volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, en este día vamos a estar meditando un poquito sobre cómo a lo largo de nuestras vidas, quizás en algún momento, alguna persona nos ha hablado de Dios, nos ha hablado de ese encuentro que ha tenido con Jesús o de esa experiencia que ha tenido con nuestro Señor Jesucristo. Y cómo quizás, no sé, ¿verdad? Si tú le has creído o no has creído, al igual que les pasó aquí a los discípulos. Cuando María Magdalena, nos dice la palabra, que se encontró con él, rápidamente ella fue a contárselo a los compañeros de Jesús. Pero nos dice que estaban tristes y que lloraban. Aquí podemos ver cómo, a pesar de que muchas veces hemos andado caminando con Jesús, o cómo tenemos un poco de conocimiento sobre Él, y a pesar de eso todavía nos ponemos tristes y lloramos. Todavía no somos conscientes de que Él siempre está con nosotros y de que Él siempre nos llama y de que Él, como nos dice un poquito más antes de estos versículos, nos dice que Él había resucitado. Nosotros también todavía no le creemos, como dice aquí, no le creyeron. También se nos menciona que también se le apareció a otros 2 de ellos mismos que se dirigían a un pueblo. Ellos también, al haber reconocido a Jesús en sus vidas, al haber reconocido a Jesús, nos dice la palabra que se regresan y le cuentan a los demás discípulos que lo habían visto, pero tampoco se los creyeron. Y ya por último se aparece a los 11 discípulos mientras comían, dice, y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Podemos ver cómo a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de tu vida, a lo largo de mi vida, como les mencionaba al principio, en más de alguna ocasión quizás alguna persona, algún testigo, algún hermano que ha tenido una experiencia con Dios, nos han contado sobre ese reencuentro, sobre cómo ha sido esa experiencia, sobre cómo Jesús lo han descubierto, de cómo Él ha llenado sus vidas, de cómo Jesús los ha resucitado, de cómo Jesús los ha sacado de varios problemas, o quizás de una vida de pecado, una vida de vicios, una vida de tantas cosas que a veces nosotros mismos nos llenamos, y de cómo Jesús nos saca de eso y aún así nosotros no les creemos. ¿Por qué? Digo, muchas veces, quizá por la vida que llevaban y que de cierta manera pues todavía no están totalmente cambiados o transformados, que todavía siguen teniendo defectos, como quizás muchos de nosotros aún los seguimos teniendo. Entonces,
nosotros no le creemos, no les creemos por el hecho de que seguimos viendo defectos en ellos, porque muchas veces se nos hace más fácil mirar los defectos en los demás que reconocerlos nosotros mismos. Y también nos menciona de cómo Jesús, cuando se les aparece a ellos, los reprende por su falta de fe y por su dureza para creer. Como a nosotros, cuando ya se nos ha hablado de Él, cuando muchos hermanos han compartido sus experiencias con nosotros, aún así todavía no lo creemos del todo y se nos hace difícil, nos hacemos duros, no queremos aceptarlo. Muchas veces no lo queremos creer y no lo aceptamos por la vida que llevamos, por esa vida de pecado, porque el mismo pecado no nos deja, o porque a veces tenemos todavía muchas cosas que no nos permiten ver con claridad, o quizás porque todavía el Espíritu Santo no nos ha dado esa conciencia para poder meditar, reflexionar sobre qué es eso que no nos permite seguir a Jesús, o qué es lo que no nos permite reconocerle, o no nos permite creerle a esas personas que han tenido ese encuentro con Jesús. Y muchas veces, cuando por fin tenemos esa experiencia, o cuando por fin nosotros mismos lo podemos ver o experimentar, es cuando muchas veces quizás tú lo has sentido, de cómo Jesús muchas veces nos reprende, porque no lo creemos, porque estamos a veces tan cerrados que nos negamos más que nada a aceptarlo en nuestras vidas. Y eso es algo que comúnmente nos pasa. No sé si alguna vez te ha pasado a ti, de que nos pasa de que no podemos más que nada aceptarlo, porque muchas veces la vida que llevamos es una vida cómoda, es una vida que todavía nos permite darnos ciertos gustos o ciertas cosas que nosotros mismos nos permitimos, y es por la razón por la que no queremos reconocerle a Jesús. Pero hermano, hoy en este día, así como Jesús lo reprendió en aquel día, pongámonos a meditar en este versículo donde les hace la reprensión a los discípulos, que es la misma que Jesús nos está haciendo este día a cada uno de nosotros, a que nos pongamos a meditar, a reflexionar, de que si ya te han hablado de Jesús, o que si tú mismo has tenido ese encuentro con Él, de que si ya estás en el camino, Jesús muchas veces nos va a reprender, pero la misma palabra de Dios nos dice que es para nuestro bien, porque nosotros como hijos de Dios, si nosotros como seres humanos reprendemos a nuestros hijos para que caminen más rectamente o para que vayan siendo personas de bien, lo mismo hace Jesús, lo mismo hace nuestro Padre Celestial con nosotros. También nos reprende para que nosotros crezcamos y nos acerquemos más a Él, para que le abramos el corazón y permitamos que sea Él el que resucite nuestros corazones, que sea Él el que nos mueva hacia ese cambio, esa transformación. Y no solo eso, nos hace una invitación, o más que nada nos hace el llamado a que nosotros, si ya lo conocemos, si estamos siguiendo a Jesús, que vayamos también anunciando la buena nueva a toda la creación. Jesús, después de reprender a sus discípulos, los manda, al igual que a nosotros. Jesús también nos hace ese llamado, nos envía a que anunciemos la buena nueva. Nos envía a que anunciemos su palabra, nos envía a que compartamos ese testimonio que tenemos cada uno de nosotros de cómo ha sido ese encuentro personal con Jesús, para que quizás con ese testimonio cambie una persona. Y si cambian muchos, pues gloria a Dios. Solamente Dios sabe cuál es el plan que tiene para cada uno de nosotros. Jesús nos conoce, así como lo conocía a sus discípulos. Él sabía que estaban tristes, que estaban llorando, que quizás estaban desanimados, que ya no querían seguir, que ya estaban decaídos, que estaban ya hasta con flojera, podría ser. Muchas cosas pudieron haber estado experimentando, sintiendo ellos en ese momento. Muchas cosas que quizás tú estés pasando en este momento, no lo sé. Pero pongámonos en la mano de Dios, que Él no nos juzga, Él nos conoce perfectamente, quizás hasta mejor que tú mismo, quizás más que yo. Él nos conoce, Él conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros problemas. Él conoce por todo lo que estás pasando en este momento. Conoce
todo lo que estamos nosotros viviendo. Y aún así nos hace la invitación a que con el poco o mucho conocimiento que tienes, lo compartas. Lo compartas con tu hermano, lo compartas con tu familiar, lo compartas con tus hijos, lo compartas con los amigos, con tus parientes, con las personas que tú conoces o con tu vecino, ¿por qué no? Comparte ese poco o mucho que tú sepas o ese testimonio de vida que tú tienes, que Dios te ha dado, para que ellos también conozcan, al igual que tú, al igual que yo, para que todos de la mano y con la gracia de Dios vayamos acercándonos más a Él y conociéndole a Él, que vayamos glorificándole no solamente con la palabra o con lo que podamos hablar, sino con nuestro ejemplo, con el testimonio de vida. Yo te quiero dejar con esto este día de hoy, hermano, a que reflexionemos, a que meditemos. ¿Cómo estamos en este momento? Si no conoces todavía mucho de Dios, pues instrúyete, estudia, lee un poco más, ponte a leer el catecismo, ponte a leer la palabra y dejemos que sea Dios el que hable a través de nosotros, pues bien sabemos que nosotros solo somos instrumentos para que muchas más personas conozcan a nuestro Creador. Que Dios te bendiga. Nos vemos.